Buenos días a todas y todos los presentes. Muchas gracias por asistir en esta mañana de miércoles. El acta, secretario, de la sesión anterior se da por aprobado. Señor secretario, dará lectura a la cuenta de haberla y se ofrece nuevamente después la palabra sobre la cuenta para quien quisiera tomarla. Gracias, presidente. Hemos recibido una comunicación del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante la cual hace presente que para los efectos de esta comisión, la diputada señora Ana María Bravo Castro reemplazará en forma permanente al diputado don Marcos Ilavaca Cerda. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Perfecto, secretario, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Nadie. Se ofrece la palabra entonces sobre puntos varios. No hay palabra solicitada Nadie en el Zoom, tampoco. tampoco en la sala, señor presidente. Perfecto. Respecto de las actas, buenos días, diputada. Respecto de las actas, tenemos el acta de la primera sesión, la sesión constitutiva, está por aprobar. El acta de la segunda sesión queda a disposición de las señoras y señores diputados. Vamos a partir con la orden del día, en virtud de el calendario y particularmente de la lista de invitados e invitadas que hemos fijado para esta comisión especial investigadora. Hoy día nos corresponde recibir a los abogados de las familias de las víctimas del caso Kaiser en la comuna de Renca, a la señora Alejandra Arriaza y a don Matías Soto, a fin de que se refieran al objeto de esta investigación. Yo quiero hacer presente que además de las copias que tenemos presenciales acá, que habemos dos diputados, un diputado y una diputada, se ha enviado al grupo de WhatsApp de manera telemática copia de la solicitud de comisión especial investigadora para que cada parlamentario o parlamentaria que participa de este espacio pueda tenerla a la vista durante el proceso, pues va a ser bastante relevante también para poder generar el espacio de diálogo con nuestros invitados e invitadas. Entonces, bueno, diga, diputado Tomás Hirsch. Gracias, presidente. En realidad quería saludar a usted, a los miembros de la comisión, a nuestros invitados, y como hay poca gente en la sala, que sepan que habemos varios diputados y diputadas que estamos conectados en forma telemática, así que estamos muy atentos también escuchando. Veo a varios otros diputados de la comisión investigadora que están acá, digamos, vía telemática, así que solamente quería transmitirles eso, porque a veces cuando ven la sala tan vacía dicen, bueno, no hay nadie más. Sí, estamos acá siguiendo atentamente la sesión, presidente. Veo a varios otros diputados conectados, el diputado Uribarrera, Alberto Undurraga, etcétera. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado, y no me cabe duda ahí que el diputado Hirsch, el diputado Undurraga, con quien tengo además la fortuna de compartir comisión de trabajo, el diputado Barrera y González, están muy atentos a lo que está ocurriendo acá, así que vamos a aprovechar, esperamos sacarle mucho provecho a esta primera sesión, particularmente porque esperamos, ¿no?, sea la que abra la discusión, la que ponga también en antecedente para muchos parlamentarios y parlamentarias que a lo mejor no han tenido la posibilidad de acercarse al caso, como lo ha hecho nuestra diputación, porque además, evidentemente, estos hechos ocurrieron en el Distrito 9, que es un distrito que nos toca representar en este espacio. Y que solo como para dar la introducción, nos interesa mucho poder ahondar en todos los detalles que rodean el caso que ustedes han manejado en representación de las familias en torno a este lamentable acontecimiento, un incendio en las bodegas de Kaiser que termina con la muerte de 5 residentes de la comuna de Renca en extrañas circunstancias. Y el objeto de esta comisión es precisamente primero que todo, ¿no?, hacernos de toda la información posible del caso para poder indagar sobre potenciales acciones, omisiones o negligencias del Estado en torno a cómo se aborda esta materia en un momento muy particular de la historia. Recordemos que esto ustedes lo andarán en detalle, pero esto ocurre el 20 de octubre, ¿no? Y el 20 de octubre es en un momento en que estábamos en un estado excepcional constitucional y por lo tanto ahí me interesa que dentro del marco del relato ustedes también nos puedan explicar los detalles de las particularidades, de las responsabilidades que existen desde lo público para con la seguridad y para con hechos como los que ustedes nos van a detallar. Así que vamos a tener un primer episodio absolutamente libre para que ustedes nos puedan narrar todo lo que quieran respecto del caso y posterior a eso también cada parlamentario o parlamentaria podrá hacer preguntas
para que podamos ahondar quizás en algunos detalles que nos parezcan de relevancia. Así que, habiendo dicho eso, señora Arriaza o señor, tienen la palabra. Bien, muchas gracias, señor presidente. Honorables miembros de la Comisión Especial Investigadora, agradecemos la invitación a exponer y de esta forma dar a conocer nuestras apreciaciones sobre los distintos actos de los órganos del Estado, sobre los hechos ocurridos en dependencias de la empresa Kaiser a partir del día 20 de octubre del año 2019, como abogados querellantes en representación de las familias de las víctimas. Bien. Primeramente, para hablar de los hechos ocurridos en dependencias de la empresa Kaiser, tenemos que remontarnos a su contexto, el estallido social o la revuelta social. Y en ese sentido, el profesor Claudio Nach la ha descrito como un movimiento social de protesta contra el modelo imperante y en particular un acto de protesta en contra del gobierno de turno. La respuesta del poder público, el Estado, fue la violencia represiva que generó un cuadro de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos. En ese sentido, hay una serie de informes internacionales de derechos humanos que dan cuenta de esta situación para valorarla. Y en ese sentido es importante recordar que estábamos en un estado constitucional de emergencia, con toque de queda y con los militares en las calles. En ese sentido, el profesor Salvador Millaleo, que es profesor del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, en una entrevista al anuario del mismo Casa de Estudios, ha señalado que a partir de las observaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos se puede dar cuenta de una serie de patrones en las violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, estos patrones van desde las detenciones ilegales o arbitrarias hasta las muertes por agentes estatales. A partir de las violaciones a los derechos humanos es que en este contexto es posible reconocer la tesis del profesor Juan Pablo Mañalich, que plantea que el Estado omitió deliberadamente su actuar, permitiendo de esta forma los ataques a una parte importante de la población civil. Ahora, naturalmente que esto ha sido debatido, y el profesor Antonio Bascuñán se interroga a partir de lo siguiente. ¿Es la situación chilena una de esas circunstancias excepcionales en que cabe apreciar una política del Estado por omisión de protección de la población civil? Si lo fuera, ¿existen hechos que demuestren una falta deliberada de acción del gobierno conscientemente dirigida a alentar un ataque generalizado a la población civil? Para nosotros, como juristas y defensores de derechos humanos, el Estado y sus órganos ha vulnerado los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y del debido proceso, entendido como un justo y racional procedimiento, bien, consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en nuestro ordenamiento interno en el artículo 19, número 2 y 3. Sumado a ello, nosotros también consideramos que las familias han recibido un trato denigrante por parte de los distintos actores de esta investigación. Lo dicho anteriormente podría perfectamente encuadrarse en la tesis del jurista Javier Billenman, que plantea la tesis de la denegación interesada de justicia, que define como la omisión en la realización de actos jurisdiccionales condicionada por la falta de imparcialidad de los organismos competentes en la persecución. Esta falta de imparcialidad
es la que a nuestro entender ha predominado en el caso Kaiser, y la explicamos como la clara inobservancia del principio de objetividad que rige a un organismo tan importante como el Ministerio Público, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política y en los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público número 19.640. Honorables diputados, ¿saben cuántas condenas existen en casos de violaciones a los derechos humanos? Un estudio del diario La Tercera, publicado en octubre del año pasado, señala que de las más de 3.000 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos entre el periodo de octubre 2019, marzo 2020, tan solo han sido condenados 14 agentes del Estado. Finalmente, para terminar esta introducción, queremos decir que esta comisión tiene un importante desafío, que es indagar en los actos de los órganos del Estado a partir de los hechos de la empresa Kaiser el día 20 de octubre del 2019, pero sin olvidar que se desarrollan en un contexto de estallido social y de los cuales en esta presentación daremos a conocer nuestras apreciaciones. A partir de esto, doy la palabra a mi colega Alejandra Arriaza. Muchas gracias, Matías. Gracias, señor presidente. Muy buen día, diputadas, diputados. Es un honor para nosotros estar acá. Y en esta oportunidad me gustaría referirme a los hechos ocurridos precisamente el día 20 de octubre del año 2019. Hechos que se suscitan en Avenida Miraflores, 8770 de la comuna de Renca, que era el lugar donde funcionaban las instalaciones de la empresa Kaiser. Hecho ya el contexto de la situación política que se vivía en nuestro país, me interesa que podamos también ustedes, honorables diputados y diputadas, entender cómo fue la dinámica de aquel día de acuerdo a toda la información que durante estos 3 años se ha logrado arribar en esta investigación que lleva adelante el Ministerio Público dirigido por la Fiscalía Centro Norte. Ese día, en las instalaciones de la bodega Kaiser, alrededor de las 10 de la mañana, se encontraba el guardia de seguridad de la empresa Siglos, S.p.A., que prestaba servicio a la empresa Kaiser. Muy temprano, él se da cuenta que habían varias personas que estaban saqueando el líder, que se encontraba en la zona contigua a las instalaciones de Kaiser. Inmediatamente, él informa esta situación a la empresa de seguridad a la cual trabajaba y también a sus jefes directos que reconoce desde la empresa Kaiser como jefe de seguridad, que es Juan Echeverría Gordillo, que en realidad es el gerente de operaciones comerciales. Les avisa que están saqueando el supermercado Líder. Les informa. En dicha situación además se informa a Carabineros de Renca. Juan Ignacio Echeverría se dirige precisamente a la comisaría de Renca, dando aviso de esta situación y solicitándoles precisamente protección para la empresa Kaiser. Las horas transcurren, más gente se empieza a ocupar en el lugar, en las instalaciones, a cortar las calles, y un grupo de personas ya alrededor del mediodía derriba la reja e ingresa a las instalaciones de la empresa Kaiser. El guardia se encierra en la caseta y a través de las distintas cámaras de seguridad comienza a relatar lo que él está apreciando. Hay más de 20 cámaras externas en el perímetro, en el cual él podía ir viendo los distintos lugares y por donde ingresaban muchas personas. Lo va relatando telefónicamente a la empresa de seguridad y lo está observando. Señala que con mucha violencia ingresa un grupo de personas y él insiste en los llamados pidiendo protección. Señala haber estado solo en ese momento, pero llega un contratista que va a retirar unas especias de la empresa de Kaiser. Y por lo tanto, al observar esta situación, se dirige también a la comisaría de Renca a solicitar protección.
En esos instantes, de acuerdo a las declaraciones del propio guardia de seguridad, que es de una empresa externa, señala que también se habrían acercado a las instalaciones otros funcionarios de la empresa Kaiser, como los gerentes e incluso los dueños. Es así que él señala en una declaración posterior, prestada a la Policía de Investigaciones, a la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos, que previo a las 3 de la tarde ve llegar una moto enduro con 2 sujetos con casco y con bidones blancos de unos 5 litros en cada uno de sus manos. Que estas personas ingresan, gritan a viva voz tratando de echar a las personas que estaban ya ingresando a las dependencias de Kaiser, y luego se van y ve humo que empieza a salir desde el primer piso de las bodegas de Kaiser. Llaman a bomberos, llaman a carabineros, y aquí hay una situación un poco confusa. Por tanto, no se sabe si los primeros en llegar al lugar fueron funcionarios de carabineros o fueron funcionarios de bomberos. Porque aquí hay declaraciones que son contradictorias. Por otra parte, también hay testigos que señalan que en la calle se presentan un camión de militares, en el cual habrían bajado alrededor de 30 militares. Lo importante de esta situación es que en el parte policial que se construye a raíz de estos hechos por el vehículo policial que estaba vigilando el plan cuadrante, se constituye a las 4 de la tarde y da cuenta ya que habrían 5 cadáveres al interior de la empresa Kaiser. Y respecto de esta situación es muy importante ver cuál va a ser el desenlace que lleva adelante el Ministerio Público, que es el ente persecutor. En el lugar llegan más de 28 compañías de bomberos, más de 400 bomberos, apagan el incendio, que es solo en un lugar de las instalaciones, y concurre a este lugar Javier Armendáriz, que es fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte. De acuerdo a algunas versiones y de acuerdo al informe de Carabineros, él habría sido quien da las primeras diligencias en el sitio del suceso y daría orden a la BOCAR y al OS9 debe llevar a cabo las primeras diligencias de la investigación. Sin embargo, el propio fiscal Armendáriz, cuando se reúne con posterioridad a las familias de las víctimas, señala que él concurre al lugar en calidad de bombero. El informe policial realizado por la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos no lo sitúa dentro de los más de 400 bomberos que llegan al lugar, y por lo tanto es un punto que aún las familias no lo tienen claro y nosotros como abogados tampoco. Ese mismo día de los hechos, el mismo guardia de seguridad, el señor Reinaldo Marinovic, señala que alrededor de las 4:30, 5 de la tarde, ya con funcionarios policiales y con bomberos que habían controlado gran parte del incendio, ingresan a las dependencias de Kaiser junto al gerente comercial, Juan Echeverría, y Cristian Álamo, y toman la precaución de sacar los videos en los cuales se grababan estos registros provenientes de las cámaras de seguridad, tanto externas como internas, y que ellos se las habrían llevado. Más tarde, a través de las órdenes emanadas desde el Ministerio Público para investigar, llegan funcionarios del OS9 y la BOCAR de Carabineros y proceden a sacar fotografías de los cuerpos encontrados, como asimismo hay una grabación de un funcionario de Carabineros de la subcomisaría de Lo Velázquez, que con su propio teléfono celular graba el ingreso y registra los cadáveres de 5 personas humeando al interior del altillo de la empresa Kaiser. Video que después se difunde además por las redes sociales. Hasta ese minuto no sabíamos quiénes eran las víctimas. No se sabía cómo llegan allí. No había ninguna claridad. Sin embargo, en las primeras diligencias no se tomó la precaución
de levantar estas evidencias o hacer un croquis o fijarla en forma planimétrica científica. No se le dio la importancia que ameritaba este crimen y este hecho tan atroz. Los días posteriores, el sitio del suceso quedó abierto. Es así como decenas de personas ingresaban al lugar, sacaban escombros, fierros, alteraban el sitio del suceso. Con posterioridad se logran identificar 4 de las 5 víctimas. Y es así que el 8 de noviembre del año 2019, la periodista Paola Dragni, junto con el camarógrafo Ítalo Retamal, realizando un documental para Telesur, concurren al lugar y deciden realizar el mismo recorrido que habrían hecho los funcionarios de Carabineros y que aparece en este video, en el cual ingresan y se dirigen al segundo piso, donde habrían encontrado los cadáveres que corresponden a los familiares de los querellantes que nosotros representamos. Para sorpresa de ellos, al subir al segundo piso encuentran al lado de la escalera restos de ropa, un bolsillo de un pantalón, un trozo de un cinturón que estaba quemado y unas llaves, que de acuerdo a la información de los familiares correspondería al señor Manuel Jesús Muga Cardemil. Esa evidencia nunca fue levantada. Y en el primer piso encuentran bidones que serían coincidentes con los declarados por el guardia de seguridad que declara los primeros días de los hechos. Sin embargo, esas evidencias no fueron levantadas ni por el OS9 ni por la Bocar de Carabineros. El día 8 de noviembre, cuando encuentran esto los familiares con la prensa, se comunican con una abogada quien toma contacto con el fiscal titular de la causa, que es José Morales, y le señalan haber encontrado estas evidencias, el hallazgo de estas especies, con el objeto que el Ministerio Público adoptara las medidas pertinentes para que fueran a levantar las evidencias con la respectiva cadena de custodia, con la fijación fotográfica y planimétrica en el sitio del suceso. Mas eso no sucede, porque el fiscal señaló que no era relevante para la investigación, ni los restos de ropa, ni las llaves, ni los bidones de acelerante que habrían sido encontrados en dicho lugar. Señala que la Bocar y OS9 ya habrían hecho el informe del sitio del suceso y no habían encontrado ninguna evidencia que encontraran relevante. Por lo tanto, descartan tomar acceso a esas evidencias o esos rastros. Los familiares, junto a la periodista, deciden ir a la comisaría y hacer una denuncia, un parte de denuncia de hallazgo de especies, con el objeto de que este hecho no quedara sin investigar, que no quedara en el olvido. Hacen la denuncia pertinente. 2 días después, el fiscal José Morales decide despachar una instrucción particular a la Policía de Carabineros nuevamente, pero esta vez a la sección especializada de búsqueda de personas con perros. Da la orden el 11 de noviembre del año 2019, es decir, a más de 20 días de los hechos, y luego da una instrucción complementaria a la anterior, con fecha 14 de noviembre del 2019, para señalar que el día 18 deben hacer este reconocimiento con los perros con la brigada especializada con perros. Sin embargo, honorables diputados y diputadas, el día 12 de noviembre se produce un segundo incendio en las bodegas de Kaiser. Incendio que termina por arrasar por gran parte de las instalaciones. Por lo tanto, cuando ya llega la brigada especializada de búsqueda de personas y de restos con los perros, ya no pueden realizar su labor en forma adecuada, porque habían peligro de derrumbe y porque claramente era difícil realizar este trabajo después de este segundo incendio tras estos acontecimientos. Estos hechos, honorables diputados y diputadas, se encuentran acreditados, ya sean por declaraciones de testigos, por partes policiales, por videos,
grabaciones, informes policiales, pericias de distinta índole, que van a dar cuenta de cada uno de estos hechos que hemos señalado, así como un montón de correos electrónicos entre el Ministerio Público y los distintos abogados que han intervenido en la causa, que nos permiten precisamente poder sostener estos hechos que hemos señalado. Cuándo sucede el saqueo, aproximadamente el horario, la hora en que empieza el incendio, el hallazgo de estas evidencias, el segundo incendio y claramente el actuar de las policías. Y ya entrando precisamente a los temas que yo creo que le interesa a esta comisión investigadora y que tienen que ver precisamente con la falta de diligencia o con la falta de rigurosidad en este proceso, me quiero referir en primer lugar al actuar fundamentalmente del Ministerio Público y de las policías. Policías que comprenden tanto a funcionarios de Carabineros como Policía de Investigaciones. El artículo 83 de nuestro Código Procesal Penal ordena precisamente a los funcionarios de Carabineros y Policía resguardar el sitio del suceso. ¿Qué significa esto? Que cuando se comete un delito, se debe aislar, se debe cerrar, ya sea un sitio público o privado, abierto o cerrado, se debe tomar la precaución de impedir el acceso de personas ajenas al lugar con el objeto de que puedan alterarlo, puedan destruir evidencias o hallazgos que sean relevantes para esclarecer el hecho ilícito y determinar la participación de los victimarios. En este caso particular, no se adoptó esa medida. Y es así como la ABOCAR y OS9, cuando concurren días posteriores, dan cuenta de que el sitio está abierto, de que gente ingresa y sale alterándolo constantemente. Lo mismo señalan los familiares y la periodista de Telesur que mencionaba. Había más de 30 personas circulando alrededor. Sin embargo, aún así quedaban evidencias que no fueron consideradas. Esta situación, a nuestro juicio, es grave, por cuanto a 3 años de este crimen horroroso, en el cual hay 5 familias aún que esperan conocer la verdad y que se haga justicia, no tienen respuesta a sus inquietudes ni a sus preguntas, y han sido más bien ellos quienes han debido andar buscando las pruebas, andar detrás de los elementos, consiguiendo videos, consiguiendo pruebas y antecedentes que han hecho llegar al Ministerio Público y que en su mayoría no han sido consideradas ni evaluadas. Hay un video de más de 1 hora que se grabó en forma continua por esta periodista con el camarógrafo, que fue puesta a disposición del Ministerio Público y de la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos, y hasta el día de hoy no ha sido periciado, en el cual encuentran estas ropas, encuentran estos bidones. Y así un montón de fotografías y videos que también han sido puestos a disposición con la idea de precisamente lograr identificar a nuevos testigos o posibles responsables de este crimen. Creemos que el hecho de haber dejado este lugar abierto no es casual y demuestra precisamente el poco compromiso que ha existido por parte de las autoridades de este país con las familias que han sido afectadas en este tipo de crimen. Me gustaría que Matías pudiese ahondar ahora precisamente respecto a otro punto que encontramos que es gravísimo y que dice relación precisamente con el hecho de las grabaciones que existían en el lugar el día de los hechos. Si nosotros nos ponemos a indagar en la historia judicial de la causa, podemos encontrar que en la mayoría de las querellas o denuncias penales presentadas se solicita al Ministerio Público dentro de las diligencias investigativas que se incauten las cámaras del sitio del suceso.
ya sea de las cámaras del Centro de Operación de Tránsito, de la empresa líder, colindante de la empresa Kaiser, o también de Kaiser. Y en ese sentido, el Departamento de Investigaciones Criminales, OS9 de Carabineros, el día 23 de enero, en cumplimiento a una orden de investigar del Ministerio Público, desarrolla un informe respecto de las primeras diligencias efectuadas, dentro de las cuales se entrevista a el principal testigo de los hechos, que es el guardia externo de la empresa Siglos, don señor Reinaldo Marinkovic Santelices. En dicha entrevista, él señala textual: alrededor de las 15-17 horas aproximadamente, me percaté que comienza a salir humo desde el interior de la bodega para luego iniciarse por completo el incendio. A esa hora aún quedaba bastante gente saqueando la empresa. Transcurrida una media hora aproximadamente, llegan 2 carros de bomberos, los cuales no pueden ingresar en primera instancia debido a la gran cantidad de gente que se mantenía en el lugar. Además, debo indicar que junto a los bomberos llegaron 3 carabineros, los cuales luego de realizar un recorrido por fuera de las bodegas, vuelven hasta donde yo estaba, momentos en los cuales comienzo a realizarles señas para que me resguardaran y así poder salir de la caseta. Cuando logré salir, me percaté que ya en el lugar se encontraban los jefes de seguridad, además del dueño de la empresa y mi supervisor, acercándome a estos, indicándole a Juan Echeverría que debíamos rescatar la CPU correspondiente a la información de las cámaras. Ante esto, ingresamos hasta las oficinas en donde se encontraba ubicado dicho mueble de seguridad, logrando extraer el mueble completo con la información de las cámaras y de la empresa, desconociendo qué jefe de seguridad se los llevó, debido a que yo acompañé a don Cristian Álamos a dejar un camión y un furgón hasta la casa de este. El informe continúa y en un apartado señala que funcionarios de Carabineros se contactan telefónicamente con la abogada representante de la empresa, Paula Abugatas, quien mediante un contacto telefónico manifestó que fue imposible recuperar las imágenes del hecho correspondientes a la empresa, toda vez que los DVR fueron sustraídos y no fue posible recuperar las imágenes. Al respecto, es posible señalar que el fiscal, señor fiscal José Morales, toma declaración a Juan Echeverría, gerente de operaciones de la empresa Kaiser, el día 5 de noviembre del 2019. El mismo día entrevista al señor Reinaldo Marinkovic. Solo que hay diferencias horarias. A las 9:15 entrevista a Juan Echeverría, a las 9:50, perdón, 16:15 a Reinaldo Marinkovic. Juan Echeverría Gordillo, gerente de operaciones de la empresa Kaiser, va a señalar lo siguiente al fiscal José Morales. Respecto de las instalaciones, el día del incendio no había ningún trabajador, sino solamente el guardia de la empresa Siglos que se resguardó en la caseta. Este guardia no tenía acceso a las instalaciones de la empresa, ni siquiera a las cámaras que estaban dentro de la empresa. Ahora bien, no señala en esta declaración haber concurrido a la empresa al retiro de los DVR, ni tampoco el señor fiscal José Morales le pregunta por el paradero de dichas grabaciones. A su vez, el señor Reinaldo Marinkovic Santelices señala respecto de las cámaras. Nuevamente, yo veía por las cámaras que la gente sacaba cajas de mercadería. A su pregunta sobre las personas que subían al segundo piso, no tenía visibilidad hacia ese lugar, pero vi por las cámaras sombras que estaban en las oficinas del segundo piso revisando cosas. Luego, cuando salí, me encontré con las personas que están a cargo de la empresa. Me preocupé que se pudieran guardar los videos que habían en el lugar y Juan Echeverría se los llevó. Entiendo que también había información de la empresa.
Al respecto, nosotros como abogados querellantes hemos insistido en la búsqueda, en la incautación de estas cámaras de la empresa Kaiser, al punto de que incluso el señor fiscal José Morales el 10 de marzo despachó una orden de investigar, ¿bien?, pero hasta la fecha no hemos tenido resultados. Por otra parte, nos gustaría comentar nuestras apreciaciones sobre el papel del servicio médico legal, donde es muy importante reconocer que los más indicados para hablar de esta materia son médicos o antropólogos forenses. Nosotros no somos los más indicados, pero al respecto sí podemos señalar las conclusiones del informe realizado por miembros del equipo chileno de antropología forense que el día 3 de enero del 2020 emiten un informe, un metaperitaje respecto del desarrollo de las autopsias y los protocolos de autopsias del servicio médico legal. Y señala lo siguiente: se hace el análisis de los antecedentes de 5 casos, de los cuales es posible extraer conclusiones alternativas que hacen probable la existencia de un grupo de personas lesionadas antes o durante su muerte. Dicho esto, le doy la palabra a mi colega para que continúe con nuestra exposición. Por último, honorables diputados y diputadas, nos parece importante centrarnos también en el tema que hemos nosotros constatado de una serie de hechos en los cuales estimamos de que ha existido un prejuicio. Ha existido una criminalización respecto de las víctimas y las familias y claramente se ha transgredido el derecho a la no discriminación. ¿Y a qué me refiero con esto? El parte denuncia 3354 de la Séptima Comisaría de Carabineros de la Subcomisaría de Los Vázquez, con fecha 20 de octubre del año 2019, señala que la hora de denuncia es a las 16 horas y el que confecciona el parte, Brandon Bravo Guerro, señala expresamente: se encontraron 5 personas de sexo masculino, fallecidos y calcinados producto del fuego. Se hace mención que las personas fallecidas no eran trabajadoras del local comercial y que se encontraban saqueando la empresa Kaiser al momento de ocurrir los hechos. ¿Cómo puede establecerse categóricamente esta situación si ni siquiera se saben quiénes eran las víctimas? ¿Quiénes eran las personas calcinadas? ¿Cómo se podría señalar de que no eran trabajadores y que sí eran saqueadores y que mueren en esas circunstancias? Segundo, hecho concreto en los cuales nosotros estimamos que ha existido este prejuicio y discriminación. Natalia Mesa, hija del señor Manuel Jesús Muga Cardemil, buscó a su padre junto a su madre y su otro hermano por hospitales, por comisaría, dentro del horario que se permitía, porque recuerden que había toque de queda. Cuando concurre a la comisaría de Renca, que está ubicada en la plaza, el funcionario de Carabineros, que escucha su relato con mucha angustia a ella, le dice que podría ser que se fue con la amante. Son comentarios o expresiones que no corresponden a una autoridad. Él es un agente del Estado que tiene que tener un respeto hacia las personas que van a hacer una denuncia, no burlarse. Incluso nos hace recordar comentarios que se hacían a los familiares de los detenidos desaparecidos cuando hacían denuncia. Posteriormente, cuando se filtra el video que graba el funcionario de Carabineros de la subcomisaría de Lo Velázquez, dan una expresión también que es inaceptable. Dice, cuando está haciendo este recorrido y ve los cuerpos que están humeando, dice: ¿y cómo llegar a ese extremo de quemarse por andar robando? Una vez más nos damos cuenta
de cómo las autoridades de nuestro país para estas víctimas han sido un trato completamente alejado al trato digno, respetuoso y un principio de investigación objetiva. Para todos ellos, estas personas que aparecen fallecidas al interior de la bodega eran saqueadores, eran ladrones. Mas nadie se había preocupado de saber quién era la identidad de estas víctimas, qué hacían en ese lugar, cómo llegan ahí, escuchar a sus familias. Se suma a ello incluso declaraciones que oyeron familiares en el servicio médico legal, cuando va Guillermo Coronado junto a la hija de Andrés Ponce de 13 años a realizar el ADN y poder cotejar si una de las personas fallecidas era su padre, y a viva voz gritan: ¿ustedes vienen por el muerto? Son expresiones que no se pueden permitir en nuestro país. Y por último, la reunión que sostienen 3 de las familias de las víctimas el día 30 de octubre del año 2019 con el fiscal Javier Armendari y el fiscal José Morales, en dependencias del Ministerio Público, se les sugiere no presentar querella a la familia, que al final ya estaba acreditado que habrían muerto asfixiados en el incendio, como si hubiese sido una decisión voluntaria de las víctimas. Las familias ni siquiera reconocen que su padre, que su marido haya estado en dicho lugar en forma voluntaria. Los cuerpos dan signos de que hay intervención de terceros. Hay golpes que no se pueden explicar, hay orificios, hay incluso objetos metálicos al interior de los cuerpos que no fueron periciados y que se ven claramente en las radiografías. Me refiero a un objeto que tiene radiopaco Andrés Ponce en el brazo, u otros que se presume que es un cierre, pero en realidad no se periciaron. Por lo tanto, honorables diputados y diputadas, estimamos que todos estos actos que nosotros hemos mencionado hoy día a modo de ejemplo, y que hay muchos más que ustedes van a poder ir conociendo a medida que van a oír a los distintos actores en esta comisión investigadora, los llamamos a poner esa atención especial y darse cuenta de que en nuestro país debe primar un trato digno, respetuoso hacia las víctimas, que eso no es una situación que nosotros impongamos, sino que data por distintos tratados internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos, así en el artículo 1, habla de que todos nacemos libres e iguales. Y en el artículo 2 señala de que no puede haber discriminación ni por razones de edad, de sexo, de creencias políticas, de manifestaciones religiosas, ni situaciones económicas, ni cualquier otra circunstancia que haga que una persona tenga un trato distinto frente a la ley y frente a la justicia. Creemos que las víctimas de este caso han sido criminalizadas, ha existido un prejuicio respecto de ellas y sus familias también han pagado las consecuencias de este trato discriminatorio. Y por ello es que nosotros solicitamos que esta comisión especial investigadora pueda aclarar las circunstancias y restablecer el honor de las víctimas y de sus familias, y que, por cierto, pueda ayudar a que las instituciones y las autoridades de este país cumplan con su deber y podamos al final conocer los hechos y sancionar a los responsables. Porque ese incendio no fue espontáneo, no fue casual. Alguien lo inició y alguien impidió que esas víctimas salieran del lugar o incluso llegaran sin su voluntad a ese recinto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Riaza, señor Soto, por sus dos testimonios que han sido muy ilustradores sobre la complejidad del caso que nos toca enfrentar en esta comisión. Voy a abrir la palabra para que existan preguntas. Yo tengo varias anotadas, pero me voy a dejar, me automarginar para el final. Tengo al diputado Boris Barrera. Después tengo aquí a la diputada Sardía y tenemos al diputado Lilayú esperando. En ese orden, entonces, diputado Barrera, tiene la palabra. Presidente, bueno, saludar a todos los integrantes de la comisión y saludar también a los abogados, a la abogada por su testimonio, darle las gracias también por poder asistir. Presidente,
Creo que entre los invitados tenemos a Carabineros, ¿cierto? Porque Carabineros tiene que contarnos todo lo que pasó ese día. Y quiero proponer, creo de que antes de seguir el avance de esta comisión, cuando los abogados y la abogada empiecen a relatar todos los detalles, yo me lo empiezo a imaginar al tiro, y en mi cabeza empiezo a pensar y empiezo a pensar en los lugares, porque yo conozco el lugar. Yo vivo a 3 cuadras de la bodega. Yo soy de Renca y conozco todo el sector. Entonces cuando hablan del supermercado líder, cuando hablan de la subcomisaría, de la comisaría, yo me estoy imaginando tan corriente en mi cabeza todo el sector. Por lo tanto, creo que sería importante que la comisión, para poder hacerse idea de lo que ahí sucedió, creo que sería un gran aporte que pudiéramos visitar el lugar. Tal vez no sesionar allá porque no están las condiciones, pero sí visitarlo. Para la gente que es de regiones, está a 5 minutos del aeropuerto, está súper cerca. Porque, por ejemplo, aquí en los testimonios se hablaba de que habían ido a hacer denuncia o avisar a la comisaría que está en la Plaza Renca, y resulta que la subcomisaría de Los Velázquez está a 2 cuadras de las bodegas Kaiser. Entonces hay estas cosas, unas conclusiones que de repente uno puede o se puede hacer preguntas de acuerdo al contexto, de acuerdo al sector, que creo que con una visita ayudaría mucho a hacernos una idea mejor de lo que sucedió ahí en las bodegas. Cuando se habla del altillo, por ejemplo, cuando se habla de la caseta, uno puede pensar que la caseta está pegada a la bodega, no, hay entre medio un estacionamiento. Cuando hablan del supermercado, está al lado de la bodega, no, entre medio está la entrada de la villa, la hacienda. Entonces quiero proponer, por eso, presidente, finalmente, que podamos visitar el lugar con la comisión. Gracias, diputado Barrera. Cuando lista, a mí me parece del todo pertinente. Incluso podríamos revisar en ese día que nos acompañen también algunos de los invitados que han sido, bueno, sin prejuicio más de que nos puedan acompañar el equipo jurídico de las familias, algunos de los equipos que han estado encargados también de analizar en términos forenses, por ejemplo, Chafa, alguien nos puede acompañar también para quizás hacer una suerte de reconstrucción de algunos de los hechos, entender dónde se van ocurriendo, y sin perjuicio que no están las condiciones para sesionar allí mismo, quizás podamos tener alguna conversación con la municipalidad o con algún otro organismo que nos permita sesionar cerca y organizarlo. Yo quisiera tomar el acuerdo de la comisión para que hagamos estas gestiones y le propongamos posteriormente con la Secretaría cuándo sería el momento más oportuno y en qué condiciones, para tratar de sacarle el máximo de provecho al tiempo en que podamos derechamente apersonarnos en Renca, en el sitio de los hechos, pero ojalá también sesionar en virtud de también las distintas observaciones que podamos tener a la vista durante ese mismo día. No sé si les parece, si hubiese algún voto disidente, lo tenemos de acuerdo por lo que veo. Señor presidente, hay manifestaciones a favor de los miembros de la comisión en el Zoom y no hay oposición en la sala. Habría acuerdo respecto a la solicitud del señor Barrera. Perfecto. Gracias, secretaria. Tiene la palabra la diputada Sagardía. También me manifestaré respecto a la visita. Yo creo que es muy relevante ir a una visita in situ al lugar donde ocurrieron los hechos, porque, como dice el colega Barrera, es mejor conocernos todos. Yo soy del distrito 21, de la región del Biobío, entonces conozco poco Santiago, más o menos, apenas está el aeropuerto. Entonces creo que es un muy buen acuerdo al que hemos llegado, y ir y hacer. En otra comisión que yo estuve también hicimos una sesión en el lugar de los hechos, porque es muy importante. Y ahora continuando, yo voy a hacer 12 consultas. Hablan del fiscal Almendaris, que habría ordenado hacer investigaciones y que después habría dicho que fue ahí que en calidad de bombero. Entonces yo quisiera saber si se logró establecer en qué compañía de bomberos él trabaja en Santiago, si era afiliado y si él tuvo ese día actividad, porque debe haber algún registro en el cual actúan los bomberos cuando participan. Además que tenemos entendido que los bomberos son muy cuidadosos en llevar la forma
forma seria. Y la segunda pregunta es sobre los fallecidos. Quisiera saber sus nombres, la edad, estado civil, si tienen familia, qué puesto de trabajo ocupaban y si formaban parte de algún sindicato. Esas serían mis consultas. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Zagarriga. Vamos tomando nota, ¿le parece, de todas las preguntas? Y al final hacemos una ronda de respuestas. Entonces tiene la palabra el diputado Lilayu. Presidente, a saludarlo. Yo venía aquí al Congreso, puede que no se escuche muy bien porque van pasando vehículos, yo me salí del vehículo. Saludar a los abogados por intermedio suyo, señor presidente, a los abogados querellantes, que uno entiende la visión, escuché atentamente la introducción del contexto del estallido, revuelta, pero evidentemente es muy importante lo que el ambiente, ¿cierto?, que sucedió. Entonces hay muchas interrogantes y evidentemente los abogados querellantes, cuando con los antecedentes que vienen, uno puede hacer conjeturas, pueden decir sus opiniones y están en su derecho y están en su deber hacerlo. Hay un dicho muy antiguo, y perdón, yo no soy abogado, solamente soy médico, que dice: después de la guerra todos son generales. Yo me pongo, y ahí viene la pregunta a los abogados querellantes, que de alguna manera hacen una opinión, está en desacuerdo de lo que hace un carabinero cuando toma el parte. ¿Ah? Yo me pongo en el caso del carabinero, en la cual hay un incendio, donde hubo una turba de gente que estaba robando, porque ese es el contexto. ¿Ah? Más adelante veremos lo del estallido social, etcétera, pero en ese contexto hubo un incendio, hubo un robo, un vandalismo, donde hubo una turba de gente, y él escribe lo que presume, ¿cierto?, que fue. Entonces la pregunta derechamente es: los señores abogados, si estuvieran ahí sentados donde está el agente del Estado que dice el carabinero, ¿cómo cree que debiera hacer lo correcto de haber descrito la aparición de esos 5 cuerpos? Esa es la pregunta, que se pongan en el papel del carabinero, del agente del Estado, ¿cómo lo hubieran escrito? Esa es la pregunta, nada más. Gracias, diputado Lilayu. Tiene la palabra don Tomás Hirsch. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecerle a los abogados y la abogada por el informe que nos han dado. Creo que es muy relevante partir conociendo la versión de los hechos. Digamos, sin duda en la comisión vamos a ir escuchando también lo que nos tenga que decir Carabineros, Fiscalía, bomberos, y creo que eso nos va a permitir y nos va a ayudar a tener un cuadro muy completo. En esa línea, presidente, quiero saber si es posible tener el informe de que los abogados nos han presentado, pero básicamente lo han ido hablando. Entonces creo que puede ser muy bueno para nosotros contar con el informe escrito, que me parece ver desde acá que tienen, si es que eso fuera posible, digamos, y si usted lo estima conveniente, presidente. Esa es una primera cuestión. La segunda es una pregunta más específica. Han habido muchos rumores, se ha escuchado muchas veces, se ha hablado del tema de que estaban en una cierta, las personas fallecidas estaban casi como ordenados, es un tipo de rumor como puesto en fila, en orden. Que yo quiero saber qué hay al respecto. Y dos, se ha hablado concretamente y derechamente, a veces he escuchado que tenían los edificios de bala. Acá el informe que se nos dio, el testimonio fue un poco menos preciso. Se dice, habrían habido piezas metálicas. Entiendo que quizás no pueden hacer una aseveración tan concreta como lo que estoy preguntando, pero eso sí me interesa saber si hay algún informe, ya sea del Instituto Médico Legal o observación o de alguien o no, respecto de concretamente orificio de bala y balas al interior del cuerpo o casquillos en los alrededores, o algún indicio más concreto en relación a eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hirsch. Tiene la palabra el diputado González. Colega, y también a los invitados, agradecer por el relato, lo estoy escuchando atentamente.
Y la verdad, presidente, es que yo le quiero hacer una consulta a usted como presidente o a la secretaría, porque es mi primera participación en una comisión de investigadora. Y en transparencia a lo que pueden estar viendo esta comisión, yo quisiera consultar cuál es el propósito o la facultad de la comisión, porque cuando yo escucho a los abogados relatar, me parece mucho que me da a entender a veces que estamos en una especie de tribunal y aquí nosotros no tenemos la facultad y no vamos a llegar a una consecuencia de carácter jurídica. Y eso para mí es importante dejarlo claro. Nosotros no vamos a llegar a una verdad judicial o jurídica en esta comisión. Y cuando se habla de ir al sitio del suceso, por decirlo de alguna forma, igual me hace un poco de ruido. Entonces, para no mezclar las cosas y tener una certeza del objetivo de la comisión, me gustaría pedir la opinión a usted o a la secretaría para no mezclar los temas con las facultades, por ejemplo, que tiene el mismo poder judicial. Así que esa es mi consulta, presidente, y lo hago presente en esta mesa. Muchas gracias. Diputado González, sin perjuicio que le voy a dar la palabra también a la Secretaría para que ahonde en términos reglamentarios sobre las facultades de la comisión. Yo quiero volver a recalcar que tanto digitalmente como presencialmente, para quienes quieran venir a retirarlo a la Secretaría, se encuentra la solicitud para la creación de esta comisión especial investigadora que está enmarcada evidentemente dentro de las facultades reglamentarias que tiene la Cámara. Nosotros tenemos absoluta certeza, también en caso que no lo hubiera, pero lo manifestamos acá, no, a los invitados, no somos un tribunal de justicia, no tenemos facultades para resolver en términos en los que lo haría, ¿no?, la propia justicia y sus facultades, pero sí tenemos facultades para indagar en los actos, omisiones, negligencias de distintos organismos del Estado. Básicamente ese es el rol que cumplimos Comisión Especial Investigadora. Y yo solo quiero leer, para que quede absolutamente claro, que evidentemente todo esto viene después de una larga exposición donde se relatan posibles hechos que podrían constituir irregularidades en el actuar del Servicio Médico Legal, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de otros organismos de gobierno, entre ellos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que se solicita, ¿no? Entonces, en conformidad a esto está en el artículo 52, número 1, letra C de la Constitución Política de la República y el artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, más los artículos 303 y siguientes del reglamento, es que se solicita recabar el acuerdo de la Sala para que esta Comisión Especial Investigadora reúna antecedentes relativos a los actos de gobierno, especialmente las actuaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Servicio Médico Legal, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto de los hechos ocurridos en la fábrica de la empresa Kaiser el día 20 de octubre del 2019 en la comuna de Renca, región metropolitana, consistentes en el hallazgo de 5 cuerpos calcinados en su interior, así como también respecto a otros hechos de similares características que ocurrieron a nivel nacional. Nos referimos de vuelta, como para dejarlo muy claro, a el hallazgo de cadáveres en circunstancias de incendio entre el 18 de octubre del 2019 y el mes de marzo del año 2020. Es en virtud de esta solicitud y de los antecedentes que se tienen a la vista para solicitarla, que a nosotros nos parece prudente, a la presidencia le parece prudente, poder apersonarnos en el sitio de los hechos que hoy día se nos está describiendo, que no es un acto excepcional. Ojo, a mí me ha tocado, esta es la segunda Comisión Especial Investigadora, yo también soy un parlamentario relativamente nuevo, igual que usted, diputado González, pero por ejemplo, cuando sesionamos en el caso para indagar en las irregularidades de la Empresa Nacional del Petróleo, estuvimos en las diversas instalaciones de NAP, en Biobío, bueno, a lo largo de Chile, revisando cada una de los antecedentes que los distintos testimonios de trabajadores, de ejecutivos, de ex trabajadores y trabajadoras iban poniendo en conocimiento de la comisión. Y lo interesante es que si bien la comisión no tiene facultades más que para emitir un informe, en esa ocasión, por ejemplo, el Ministerio Público sí gatilló de oficio una serie de acciones que no hubiesen ocurrido si no fuera por la existencia de esa Comisión Especial Investigadora. Entonces, en el transcurso de esta comisión, nosotros esperamos que podamos tener un rol también para que efectivamente estos hechos que nos ha relatado la abogada, la señora Riazá y el señor Soto, que dice en relación con básicamente una dilación excesiva y algunos actos que podrían a lo menos ser cuestionados en torno a la eficiencia, oportunidad y eficacia del Ministerio Público,
sean tenidos a la vista en el transcurso de la comisión. No sé, secretario, si usted quiere ahondar un poquito más. Gracias, presidente. No, bueno, absoluta claridad respecto a lo que usted señala en cuanto a las normas. A mi juicio, el artículo 313 del reglamento hace una correcta síntesis de la norma constitucional y las orgánicas constitucionales, cuando señala que estas comisiones especiales investigadoras tienen como objeto reunir informaciones relativas a determinados actos de gobierno. Para obtener las informaciones relativas a determinados actos de gobierno, la comisión está autorizada tanto por la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento a invitar, a citar a esta comisión a funcionarios de gobierno, pero también a invitar a particulares cuando su relato resulte esencial para el objeto de la comisión, que es lo que ha sucedido hoy día con nuestros invitados, los abogados Arriaza y Soto. No tiene forma de tribunal, solamente reúne información a objeto de que estas informaciones permitan llegar a conclusiones y estas conclusiones permitan realizar o llegar a acuerdos tendientes a que el gobierno corrija o confirme determinados actos que ha realizado. Eso, presidente. Muchas gracias, secretario. Esperamos haber respondido a la consulta del diputado González. Sí, gracias, presidente. Me pareció importante clarificar. Lo que ocurre es que muchas veces da para confusión y no traspasar las líneas, más en la actualidad donde tenemos ciertos hechos que pueden traer confusión. Así que le agradezco, presidente, y obviamente vamos a ejercer todas las facultades que tenemos como parlamentarios, y le agradezco también a la Secretaría. Gracias, diputado. Perfecto. Está la diputada González, que está asistiendo en calidad de invitada. Aprovecho de saludarla, la diputada Marta González, gusto de verla por acá. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, presidente. Agradecer esta instancia de la comisión investigadora para poder esclarecer estas circunstancias que concernaron a todo un país. Sin duda, el contexto del estallido social es un contexto inédito en la historia de nuestro país. Sin embargo, producto de aquello, nos encontramos con situaciones demasiado anómalas que afectaron a muchos compatriotas en nuestro país. Me parece de todo pertinente que se puedan investigar estos hechos y poder dar una respuesta clara a la ciudadanía, lo mismo que es la comisión investigadora de la quema del metro. Digamos, esos antecedentes que se recaben nos van a salir de mucho valor para nuestro país en transparencia, en uso correcto de las distintas instituciones, en la calidad de lo que le compete. Y en ese contexto, presidente, yo quisiera poder, si es posible, oficiar para obtener los protocolos del uso de la fuerza o el protocolo en contextos de revuelta masiva que tienen las Fuerzas Armadas y Carabineros, porque en el largo del estallido social muchos, y me incluyo, nos fuimos interiorizando de protocolos que no conocíamos o de conceptos que eran ajenos a la ciudadanía en general, como el uso proporcional de la fuerza, o cuando se usaban balines de goma o cuando no se deberían usar balines de goma, etcétera. Entiendo lo que plantea el diputado Layu también, en el contexto que también la fuerza policial está expuesta también a hechos, digamos, que impliquen inclusive riesgo vital, y es por eso que se describe en distintas situaciones el uso proporcional de la fuerza. Entonces yo quisiera tener en claridad en esta comisión los protocolos que hacen alusión a eso. Muchas gracias, presidente, y gracias a todos los que componen hoy día esta comisión, y también gracias a los invitados que nos van a insumar todas las investigaciones que ellos han hecho hasta el momento. Gracias, diputada. Yo quiero señalar que en virtud del tiempo que tenemos es altamente probable que no podamos dar una respuesta completa a todas las preguntas que se han realizado, así que me gustaría personalmente, no, pero de todas maneras me gustaría personalmente, como para que podamos entrar en ciertos detalles, porque probablemente las preguntas generen contrapreguntas, que podamos continuar con su visita en la próxima sesión, donde además esperamos poder invitar al fiscal José Morales. Entonces nos parece relevante que se puedan terminar de responder. Yo tengo una lista acá que las quiero enunciar
pero que no tengo problemas en dejar la respuesta para la próxima sesión, en virtud de que creo que algunas dan para explayarse bastante más de los 10 minutos que nos quedan por sesión, si les parece. ¿Ya? Así que voy a hacer las preguntas que yo también tenía para que puedan tomar nota específica. Lo primero es si en el marco de la causa que ustedes han llevado se tiene información sobre la que se pueda referir a la comisión respecto de un seguro privado que habría sido cobrado por parte de la empresa Kaiser a propósito del incendio que terminó por dejar totalmente inutilizables las dependencias de la empresa, y si en caso de no haber ocurrido un incendio, es decir, si solo hubiese habido un saqueo, como era lo que primeramente reportaba el guardia de seguridad, el señor Marinkovic, si este seguro podría haber sido cobrado por parte de la empresa. Todo esto en virtud de que ustedes han mencionado algo que es profundamente llamativo, que es que no solo hubo un incendio, sino que hubo 2 incendios en este recinto. Entonces eso me gustaría que se pudieran referir si es que tienen antecedentes, si no los tienen no hay problema. Segundo, ustedes señalaron que se reconocieron originalmente en primera instancia 4 de los 5 fallecidos. Entiendo que el último en reconocerse fue don Luis Salas, si recuerdo bien. Preguntarles qué fue lo que pasó, que esta persona fue reconocida con bastante tiempo de diferencia respecto de las primeras 4 víctimas. Y sobre esto último, me gustaría también que pudiesen ahondar en la existencia de protocolos internacionales. Yo voy a referirme específicamente al de Minnesota, para que también podamos ponerlo en común con el resto de la comisión y entender cómo su aplicación en casos excepcionales como estado de emergencia constitucional o lo que fuera, estado de sitio o distintos tipos de excepción constitucional, cómo se debiesen aplicar estos tratados y qué obligación le generan al Estado chileno. Bueno, usted mencionó, yo después ahondó un poco más cuando yo noté esta pregunta, que hubo un filtraje, después lo preguntó también, quizás con un tinte distinto al que yo voy a sugerir, el diputado Lilayú, por este video que se filtró de un carabinero haciendo unas referencias como burlescas en torno a los hechos que habían ocurrido en el sitio de las bodegas Kaiser. Yo quería preguntarle, ¿eso se investigó? ¿Ustedes saben si esos carabineros fueron sancionados, sometidos a algún tipo de investigación, si siguen siendo funcionarios en la actualidad, si han sido parte de la investigación, si el hecho en sí mismo constituye una irregularidad que haya sido parte también de lo que tomó como parte de la carpeta el Ministerio Público, si quedó como un hecho aislado, o si se presentó una denuncia al respecto en contra de estos funcionarios. Lo penúltimo, usted mencionó que mencionó que el sitio del suceso debería haberse resguardado y que, sin prejuicio de eso, se mantuvo abierto de manera permanente. Cuando ocurre el segundo incendio, ¿este incendio se vuelve a investigar? ¿Existe claridad sobre los hechos que hacen posible un segundo incendio en el lugar? Y si lo fue o no lo fue, ¿a qué conclusiones se llega? ¿Y cómo es posible que se haya vuelto a incendiar la bodega de Kaiser? Y en torno a las diligencias que ustedes han solicitado, a mí me gustaría consultarles directamente sobre qué diligencias están pendientes, no se han llevado a cabo, en qué diligencias ha habido, valga la redundancia, la debida diligencia por parte del Ministerio Público y en cuáles realmente no se ha actuado con la necesaria celeridad. Y solo para cerrar, en virtud de varios de los antecedentes que han ido, me gustaría recabar también, solicitar el acuerdo de la comisión para oficiar al Ministerio Público a fin de que informe el estado de los juicios vinculados básicamente al objeto de esta Comisión Especial Investigadora de incendios con resultado de muerte en contexto del estallido social durante el periodo que solicita la Comisión, 18 de octubre del 2019 al 31 de marzo del 2020, detallándonos en ese informe los juicios que se encuentran terminados, los que se encuentran en desarrollo, así como las investigaciones que han sido formalizadas y que se encuentran en curso. Y una segunda solicitud de archivos audiovisuales que puedan tener los canales de televisión nacional, así como el canal Telesur, que entendemos hay ustedes lo mencionaban, un registro audiovisual que fue puesto a disposición del Ministerio Público relativos a noticias, reportajes o cualquier otro registro sobre incendios con resultado de muerte en contexto del estallido social durante el mismo periodo, 18 de octubre al 31 de marzo de 2020, y en especial sobre el caso Kaiser. Y
Además, les voy a hacer una última pregunta. Esta es como de yapa, ya casi no nos queda tiempo. Está sonando la chicharra, que nos avisa que se acaba el tiempo. La sala de grabaciones. Esa sala de grabaciones donde estaban los dispositivos electrónicos que registraban y que almacenaban el registro audiovisual sobre lo que ocurría adentro y fuera de las dependencias de Kaiser. Esa sala se quemó. Hubo una orden por parte del Ministerio Público de buscar los registros, de investigar esta sala, cuáles son en el fondo algunas de las conclusiones a las que se llega, porque creo que es bien relevante saber por qué estos videos desaparecen y también cómo reacciona el Ministerio Público con además las declaraciones bien contradictorias entre el guardia de seguridad que asegura haberlos resguardado y entregado al gerente de operaciones y por otro lado un gerente de operaciones que dice que no existen básicamente los registros. Entonces esas serían mis preguntas y no sé, secretario, si le parece que en realidad dejamos las respuestas. Sí, quedan 4 minutos antes de que esta sesión se debe levantar. De tal manera que... Si hay algo que quiera decir como en 2 minutos o si no podemos levantamos la sesión y continuamos la próxima semana. La próxima sesión. ¿Les parece? Son muchas preguntas además, así que... Y hacer llegar, obviamente, como pidió el diputado Hirt, el informe, la minuta que presentamos para el día de hoy. Nos comprometemos a asistir, dar respuesta a cada una de estas preguntas y hacer llegar la minuta que nos pidió el diputado Tomás Hirt para todos los integrantes de la comisión. Gracias, presidente. Si lo tiene a bien, no es mi comisión, pero quería sugerirle que pidiera a través del Ministerio del Interior a Carabineros el protocolo de trabajo del sitio del suceso, el protocolo de trabajo del sitio del suceso a la Policía de Investigaciones y el manual de primera diligencia al Ministerio Público, que eso está hecho desde el año 2017, donde se instruye cuál es el trabajo de cada una de las policías, sin previa orden del fiscal. Yo creo que esos son elementos de base para que tengan una mejor comprensión de lo que se hace en un sitio del suceso y cómo acreditar lo que llamamos nosotros la acción criminodinámica. Eso les va a servir mucho a esta comisión. Eso. Gracias. Gracias, diputado Pulgar. ¿Podemos sumar eso a lo que se ha solicitado? No hay problema. ¿Hay acuerdo entonces? No hay oposición. No hay oposición. Y hay quórum, así que no hay problema. Perfecto. Entonces, si no tenemos más palabras y estando en el tiempo reglamentario por haberse cumplido el objeto de esta sesión y agradeciendo a las y los invitados y a los miembros de la comisión, esta sesión se levanta. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Muy gentil.